Vamos a hay muchas cosas que hacer el día de hoy, así que vamos a entrar en nuestra enseñanza. La semana pasada estábamos hablando acerca del Día del Amor y la Amistad y mencionábamos que tenemos un llamado a conectar y todos estamos en proceso de conectar los unos con los otros, de buscar la mejor manera de conectar humanamente hablando. Antes de entrar en ello, le quiero contar una pequeña historia. Esta es de este caballero que se llama el hermano Andrés. Él pues es de Holanda, es holandés. Bueno, más bien debería decir era holandés porque falleció ya en el año 2022. Y este hombre se hizo conocido por esta razón. Tuvo un ministerio que se llama Puertas Abiertas, en inglés llamado Open Doors, y de nuevo el nombre que se le atribuyó era el hermano Andrés o Brother Andrew. O sea, si usted lo busca inclusive en el internet, nomás le pone Brother Andrew y ¡pum!, le sale ese cuate, ¿no? Un viejito, y le voy a contar brevemente la historia. El ministerio de Puertas Abiertas, cuando yo recién empezaba en las cosas de Dios, cuando yo tenía 18 años, al poco tiempo de que empecé a ir a la iglesia, fue el ministerio de ellos ahí y yo no estaba, pero estaba mi esposa. Y entonces ella me contó de lo que había sucedido, que les contaron del trasfondo del hermano Andrés. Él era cristiano, de nuevo, como decía, era holandés, y fue a Polonia en el año, creo, 1955, y estando allí en Polonia, él se fue porque iba a ir a una convención comunista. No porque él fuera comunista, sino porque quería ir a compartir el evangelio con los comunistas que estaban allá en Polonia. Y entonces, recuerde que después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, estaba el bloque comunista, donde estaban ahí que Alemania Oriental y Rusia y todo, o sea, estaba prohibido usar la Biblia en esos lugares. Y entonces el cristianismo pues, era muy atacado dentro de todo ello. Entonces él decidió que iba a ir para allá y fue ahí al congreso de los comunistas y después se fue a una iglesia y en la iglesia le dijeron, mira, ahora compartió, pero le dijeron, aunque tú no nos hubieras dicho nada, tan solo el hecho de que estés aquí ya nos habla mucho. Porque para nosotros, decían los que eran cristianos todavía, de ahí dentro del bloque comunista, decía, queremos saber que no se han olvidado de nosotros, que todavía ustedes que están allá en el mundo libre, les importa lo que nos está pasando a nosotros como cristianos. Y entonces el hermano Andrés se puso, Señor, ¿qué debo de hacer? Y entonces dice que el Señor le habló a través de un versículo que está en el libro de Apocalipsis, donde dice que debe de fortalecer las cosas que están debilitadas. Entonces él dijo, pues yo lo voy a hacer. Y entonces lo que hizo, coincidieron varias cosas. Le regalaron un bocho que le llamamos en México, o sea, un Volkswagen sedán, de esos carros que parecen así, los Beatles, que le dicen aquí los gringos, que parece que está sonriendo el carrito, que cuando menos en el Distrito Federal los usan mucho de taxis, etcétera, etcétera. Y una vez me dijo una persona, dice, oye, aquí es el cementerio de los Volkswagen, ahí en la Ciudad de México. Y entonces le regalaron un Volkswagen azul al hermano Andrés, y estaba relativamente nuevo, y le enseñaron a manejar, porque pues, aparentemente no sabía manejar. Y entonces decidió que él iba no solamente a visitar para fortalecer, sino que iba a llevar Biblias para llegar allá. Y entonces el Señor inclusive se llama Puertas Abiertas porque sintió que Dios le habló y le dijo, mira, yo te abro una puerta que nadie puede cerrar, que está también en el libro de Apocalipsis. Entonces dijo, puertas abiertas de parte del Señor. Y entonces llegó a la frontera con su carrito y pues obviamente llevaba ahí Biblias que quería meter de contrabando al bloque comunista. Y entonces pues lógicamente lo empezaron a investigar. Y dice que
había dos cuates que estaban revisando la parte de enfrente, dos revisando la parte de atrás y dos parados afuera para asegurar que todo estuviera bien realizado el proceso. Y entonces él, llegando allí, dice que hizo esta oración: Señor, cuando tú estuviste en la tierra, tú sanaste a muchos que no veían y les permitiste ver. En esta ocasión te pido que lo hagas al revés. A gente que puede ver, haz que no vean. Y entonces no crea que llevaba las Biblias ahí metidas debajo de nada, estaban ahí nomás, así como, y los otros, y no las vieron. Y va que se mete. Y le encantó y cruzó. Vi una entrevista del hermano Andrés, donde lo están entrevistando en un canal de televisión cristiana, y dice 20 años nunca me han agarrado. Una de las cosas que más le bendijo a él fue que cuando ya se disolvió lo que fue la Unión Soviética y cayó el muro de Berlín y todas esas cosas, descubrió que tenían mucha información acerca de él allá los rusos, pero aún así nunca lo pescaron. Y era así como, y entonces él simplemente era un hombre de oración y le apodaron el contrabandista de Dios. Y entonces tenía un ministerio de considerar esto. Y entonces este ministerio, cuando fue ahí a la ciudad de Puebla, donde estábamos nosotros, nos contaron esta historia de que había llegado estaban en una reunión cristiana, era un estudio bíblico, y haga de cuenta, nos decían que para tener un estudio bíblico, llegaba una persona por la calle y sabían que iba a ser, por decir, en la casa 24 de la calle, lo que sea. Llegaban ahí y así uno y se metían, ¿no? Se esperaba unos 5 minutos y llegaban uno o dos más y ya se metía. Se esperaban otros tantos minutos y llegaba otra persona. Entonces se tardaban muchísimo en por fin juntarse. Tenían su estudio bíblico y ya cuando terminaban no salían todos de golpe, salía uno por acá, se esperaban, salía otro por allá y así, hasta que ya iban vaciando el lugar. Y así era su rutina y ellos se reunían y la idea era que era clandestino y no los estaban viendo. Pues un día les llega un soldado así armado con una ametralladora y les dice: ok, antes de que los mate, les voy a dar chance. El que aquí quiera salvar su vida y se quiera ir, váyase y después mataré a todos los que han quedado, porque estaba prohibido. Entonces dice, varios se levantaron y se fueron. Ok, ¿ya listos? ¿O hay alguien más que necesite salir? Y salieron otros poquitos que no querían dar su vida. ¿Ya listos? ¿Todos ustedes están dispuestos a morir por su fe cristiana? Y dijo, qué bueno, porque yo también soy cristiano, nomás quiero saber con quién cuento. ¿Se imagina que nos llegaran así, algo así? Aquí, persecución. Y hay todo tipo de persecución, no crea que esa es la única. Últimamente hemos estado escuchando historias de, híjole, ¿vale la pena reunirse en un lugar como cristianos? ¿Vale la pena estar juntos? En una ocasión conocí a un pastor edileo. Él estaba en Yakarta, Indonesia. Su iglesia era bastante grande, era como de 6,000 personas, pero no se reunían todos en el mismo lugar. Y le dije, ¿y por qué? Y me dice, muy sencillo, porque si estamos todos en el mismo lugar, Indonesia es un país musulmán, donde persiguen a los cristianos. Dice, si estamos los 6,000 en un solo lugar, nos queman el edificio y nos matan a todos. Entonces, de esa manera, si nos van a atacar, pues nomás atacaron a unos cuantos. Y dice uno, La persecución, la oposición a que la gente asimile el mensaje del evangelio es diferente en diferentes lugares. Entonces, por esa razón, es importante que pues, mientras tenemos la oportunidad de hacerlo, nosotros estemos conectando los unos con los otros. Si recuerda la semana pasada,
Estuvimos hablando acerca del Día del Amor y la Amistad. En esta ocasión vamos a leer acá del libro de los Hechos, capítulo 2, versos 42 al 47. Y me encantó, ya ve que luego la Biblia o diferentes Biblias tienen ahí encabezados para los párrafos. Y decía así, la comunidad de creyentes. Y yo dije, pues el mero título de la sección está padre, me encantó. Para que se vaya ubicando, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, Jesús ya ascendió y les dio la encomienda, en alguna ocasión la habíamos estudiado, donde Jesús les dice que vayan a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Y entonces Jesús se fue, los deja. Escogieron un sustituto para Judas, que era Matías, y luego dice que estaban los 120 reunidos en el aposento alto, estaban orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, y en eso dice que se oyó como un viento recio, descendió sobre de ellos, nos dice la Escritura, como lenguas de fuego repartidas sobre todos ellos. Y entonces empezó a darse una manifestación donde empezaron a hablar en otros idiomas. Y era temprano en la mañana, los demás que estaban alrededor decían, ¿cómo los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Porque venían de fuera y estaban asombrados. Y entonces decían, bueno, no puede ser que estén borrachos, pues ¿qué pasa acá? Y entonces se levanta Pedro y empieza a predicar. Y les dice lo que ustedes están escuchando y da toda una explicación. Y al final les extiende una invitación, les dice, arrepiéntanse pues. Y ese día nos dice, el verso 41, que se entregaron 3,000 personas a Jesús. Ahora, usted va a decir, ay, pues, por ejemplo, aquí no hay 3,000. Pero ese día se entregaron 3,000, pero está hablando que era Jerusalén, no era así como que los millones y millones, ¿no? O sea, aquí en la zona metropolitana donde vivimos, está Portland, Vancouver, es una zona metropolitana creo como de 2 millones y fracción de personas. Entonces 3,000 no es nada, pero en aquel entonces 3,000 para lo que era Jerusalén, pues era un titipuchal de gente. Y los 3,000 se convirtieron. Y entonces lo que vamos a leer es el resultado de que estos 3,000 seguidores, verso 41 de nuevo, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Verso 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces fue la primera explosión que tuvieron ellos de creyentes. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es esta para usted, que estamos pensando el día de hoy. ¿Qué sucede en una comunidad de creyentes? ¿Qué es lo que uno espera cuando tenemos un grupo de seguidores de Jesús que van en serio con lo que ellos quieren hacer? ¿Qué es lo que debería de caracterizarles en sus prácticas? Entonces, la semana pasada empezamos a introducir este concepto. Cuando estamos, como ahí lo ve de nuevo en los corazones, están conectados independientemente con una fuente, vamos a decir el Señor. Pero aparte, se están empezando a conectar entre sí. Y decíamos la semana pasada, ahí de Juan 15, que estas 7 cosas que se ven ahí, los amigos que hacen, y hablaba Jesús, decía él, hacen sacrificios,
Se piden favores los unos a los otros, son vulnerables, o sea, comparten sus áreas de dificultad, se escogen, o sea, no se les impone a la fuerza, ellos eligen con quién se van a entretejer, ellos dan fruto eterno, o sea, hacen no solamente fiestas, los amigos en este caso, hacen cosas que repercuten en la eternidad. Decíamos también que oran juntos y decíamos que se perdonan. Ahora, permítame refrasear esto y lo vamos a decir de esta manera, porque recuerde que lo que estamos tratando de contestar es qué sucede en una comunidad de creyentes. Entonces, resumiendo la semana pasada, lo vamos a decir de esta manera. Los seguidores de Jesús se apoyan mutuamente. Cuando hay una necesidad, dicen, oye, te voy a echar la mano. No de una manera insana, sino de una manera sana. Insana sería hay algún abusivo, pero sana es que lo están haciendo los unos por los otros, no nada más uno que está mangoneando a los demás. 2, cuentan sus historias, se dan a conocer, conocen a los demás y escuchan las historias de los demás y empiezan a enterarse de las diferentes dificultades. A mi esposa y a mí hemos tenido el privilegio, no con todos, pero con muchos de ustedes, de escuchar sus historias y de empezar a saber, ok, de dónde son, cuáles son cómo está el trabajo, la familia. En algunos casos, no, pues que soy mujer sola. En otros casos, perdimos hijos. ¿Y cuáles son esas historias que nosotros venimos trayendo? Otra cosa que hacen los seguidores de Jesús, que lo veíamos allá, hablando de dar fruto eterno, sirven juntos. O sea, no solamente se reúnen a platicar, hacen cosas juntas. Otra cosa, oran juntos y con eso de que se perdonan, eso es lo crucial, porque aprendemos a crecer en carácter. Se dice por ahí que si usted si usted ya no está madurando, ya se está pudriendo. Se lo voy a repetir. Si usted no sigue madurando hoy, entonces ya se está pudriendo. O sea, si todavía dice, estoy verde en ciertas áreas, pues está bien. Quiere decir que tiene oportunidad de crecer en su carácter, de madurar. Pero si no, yo ya todas las tengo, pues su siguiente paso es la putrefacción. Pero todos queremos seguir creciendo. Ahora, le voy a hacer esta pregunta acá. ¿Somos gente ordinaria los seguidores de Jesús? Lo había puesto de otra manera, pero usted va a decir, no, es que como creyentes, Dios nos ha hecho extraordinarios. Bueno, eso es cierto, somos extraordinarios en algunas áreas. Pero en otras muchas áreas, ¿es usted una persona ordinaria? O sea, ¿tiene poderes mágicos? Por ejemplo, en una ocasión estaba yo platicando con uno de mis tíos y le estaba diciendo, mire tío, fíjese lo que Dios hizo, acá hizo este milagro y me permitió orar por esta persona y Dios hizo este otro milagro. Y le fui contando una secuencia de la cual yo estaba así muy agradecido con el Señor. Y me dice mi tío, oye, ¿puedes usar tus poderes para sanar a fulana de tal persona? Le dije, no señor, no tío, es que no funciona así. Yo no tengo poderes. Yo soy una persona ordinaria. Puedo orar igual que usted y pedirle a Dios que haga algo. Dicho de otra manera, la Biblia no está llena de historias de grandes hombres y mujeres de Dios. Está llena de la historia de un gran Dios. Entonces, lo que nosotros vemos en la Biblia son gente que, como Pedro, que predicó y se convirtieron los 3,000 y metía la pata el Pedro, y de hecho ahorita vamos a ver algo de eso. Pero usted y yo, así como los primeros discípulos, esa comunidad de creyentes, dice uno, Señor, ¿y ahora qué? Gente ordinaria, con un Dios extraordinario que habita en nosotros, nos ha dado herramientas extraordinarias, pero nosotros en sí, pues seguimos siendo barro. Y Dios nos quiere utilizar para cosas grandísimas. Ahora, quiero recalcar varias cosas acá.
todos los creyentes, dice el verso, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Vamos a notar 4 cosas que hacían, nada más en este verso. Diga conmigo, enseñanzas. Diga conmigo otra vez, enseñanzas. ¿Qué era una de las cosas que hacían ellos? Estaban estudiando las enseñanzas de los apóstoles. O sea, ellos en ese entonces, realmente la gente no leía gran cosa y no tenían el Nuevo Testamento como tenemos nosotros. O sea, aquí nosotros hoy día, quiero una Biblia. No estamos en el bloque comunista como el hermano Andrés, entonces pues muertos de la risa, pues tenemos Biblias para utilizar. ¿Cuántos tienen una Biblia, aunque sea una Biblia electrónica o en papel en casa? A ver, si tiene Biblia, levante su mano, ¿ok? Vamos a hacerlo al revés. Si usted necesita una Biblia, levante su mano, ¿ok? Bueno, qué bueno que tiene Biblia. Y entonces nosotros quisiéramos que cada uno de ustedes tuviera su Biblia, porque así es como estaban los creyentes. Leíamos que Dios les fue añadiendo a los creyentes día con día, pero es porque ellos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Segundo, nos dice que se dedicaban a la comunión fraternal. ¿Sabe por qué hacemos esto de nuestras cenas y lo que sea después? Pues porque es bíblico, eso es lo que hacían ellos. O sea, había una comunión fraternal, en algunos casos donde solamente era compañerismo, pero nos dice lo otro, participaban juntos en las comidas y entre ellos la cena del Señor. O sea, tenían un compañerismo, hacían cosas juntos, pero aparte de todo, compartían los alimentos. Y lo último, nos dice que se dedicaban a la oración. Y eso es lo que habíamos dicho nosotros, que hacía Jesús y que decía Jesús que hacían los amigos. Entonces dice uno, bueno, se parece muchísimo esto. Y para lo que sigue, vamos a estudiar un poquito la Escritura, ¿ok? Yo lo que le quiero ilustrar es cómo funciona en parte el proceso del compañerismo. Entonces necesito 3 voluntarios. A ver, ¿quién quiere ser un voluntario? Y si no hay voluntarios voy a tomar víctimas, como siempre, ¿no? A ver, necesito 3 voluntarios. Y no se me intimide. ¿Nadie? A ver, no quiero agarrar desprevenido a alguien, pero necesito 3 personas que sí sepan leer. A ver, si sabe leer y quiere, a ver, venga acá. Nomás vamos a leer un pasaje, ahí lo tienen, está en el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 1 al 9. ¿Ok? ¿Listos? ¿Todavía no hay voluntarios? Empiezo con las víctimas. A ver, Imelda, te ves como que tú tienes ganas de pasar. Pásale. A ver, pásale. Sí, pásale. A ver, aquí tienes una Biblia. A ver, Daimis, pásale tú. Para que tengamos un varón. Ok, pero súbale. Aquí, ábrele a Hechos 12. Hasta por acá. A ver, le abres a Hechos 12. Y esta es una historia, bueno, ahorita la vamos a leer. Hechos 12, ¿ya le llegaste? Casi. Hechos 12, ahí, y ya. Ya, súbele. ¿Ok? Y como es de esperarse, pues la van a leer ustedes. ¿Ok? A ver, ¿quién quiere empezar a leer? ¿De dónde tengo que leer? ¿De dónde? Vamos a leer a partir del verso 12. Pero para allá está el micrófono, entonces ahí para que les escuchen todos los demás. ¿Sale? Bájale un poquito el micrófono, porque aquí las damas necesitan un poquito más. Y empieza a leer. Capítulo 12. Lee los primeros 5 versos. Al micrófono. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, mandó a matar a espada al apóstol Santiago
hermano de Juan. Cuando Herodes vio... A ver, déjame ver cuál es el micrófono. ¿Hablas otra vez al micrófono? ¿Se escucha? ¿Más? Ok. ¿Sí? Voy a empezar de nuevo. Por este tiempo... Por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. ¿Qué? Le continúas. Importante. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel la noche anterior de ser sometido a juicio. Pedro dormía sujetado con 2 cadenas dentro de 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminaba la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel golpeó el acostado para despertar y le dijo: rápido, levántate, la cadena caerá de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Hasta el final, hasta el verso 19. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que él era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está en la puerta. Estás loca, le dijeron. Como ella insistió, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígales a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes
Interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue a Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ok. Bien, muchas gracias. A ver, ahora, ahí va la pregunta. Hagan de cuenta que esta es una reunión, porque lo que habíamos leído hace rato es que ellos, estamos acá ellos, todos los creyentes, se dedicaban a la enseñanza, pero el último verso que habíamos leído nos dice que ellos adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas. Entonces, si nota, eran los dos lugares que se reunían, tanto en la casa, en diferentes casas, porque querían conectar los unos con los otros, y también se reunían en el templo. Entonces, nosotros estamos aquí en una reunión de casa. Leyeron un pasaje de la Biblia. Y ahora viene la pregunta, bueno, ¿y este pasaje a ti qué te habla? ¿Qué es lo que más te llama la atención de la historia? Que cuando Dios quiere hacer algo en la vida de uno, pues no importa qué tan difícil o complicado sea, como pudo hacer invisible para que saliera de la cárcel, así puede cumplir los propósitos en la vida de uno. Ok. ¿A ti qué fue lo que más te habló de este pasaje? Lo interesante de cómo es que le ayudó a escapar. ¿Ok? ¿A ti, Imelda, qué fue lo que más te llamó la atención? Para mí, igual como dicen ellos, de que para Dios todo es posible y cómo lo ayudó a salir de la cárcel. Ok. Ahora, ¿notaron la reacción de Rode, la sirvienta? Ella llega y les dice, oye, es Pedro, está ahí a la puerta. ¿Y qué le dijeron? Que estaba loco. O sea, ahí les va la pregunta. ¿Quién tenía fe, Rode o los otros? ¿Quién crees que tenía fe? Y la tiraron a loca, ¿no? Uh-huh. ¿Alguna vez te has sentido así como que Dios te impartió fe y te tiran a loca? Sí. ¿Sí? ¿Tú cómo te has sentido? No lo había pensado. Y luego otra cosa, dice que buscaron ahí, ya al final nos habla acerca de los guardias, como se les escapó y no era su culpa, pues los mandaron matar. ¿Qué hubiera dicho la esposa de este pobre señor que mandaron matar? Porque pues ni su culpa era realmente, pero pues Dios los rescató. ¿Y cómo te hace sentir el hecho de que les hicieron cuello? Pues una injusticia. ¿Qué tipo de hombre era Herodes en ese caso entonces? Víctima. ¿Tú cómo lo ves? No sabría decir. ¿Tú? Un castigador. Ok, si notan, Dios les empieza a hablar a cada uno de ellos de diferente manera. Y ahora la pregunta es esta. Por el tiempo, no tenemos tanto tiempo para nuestra reunión de hogar, pero es donde alguna vez has pasado por alguna situación como la que está, ¿te recuerda algo de tu propia vida aquí? Algo cuando estabas en una situación difícil y Dios te rescató a ti. No recuerdo. ¿Alguien recuerda? Cuando Dios los rescató a ustedes de una manera milagrosa como rescató a Pedro, que el otro pensaba que era un sueño y dijo, total. Pero Dios estuvo allí en un momento difícil. Los tres, si no mal recuerdo, dijeron, Dios puede rescatarte de una situación difícil. ¿Ha habido alguna situación así? Para mí sí. ¿Cuál? Para mí sí siento que me ha rescatado de situaciones difíciles. ¿Ok? ¿Te animarías a compartir alguna de esas o es demasiado privada? Es privada. ¿Ok? Pero sí sentiste cómo Dios te estuvo allí en tu momento de dificultad. Sí. ¿Alguno de ustedes se ofende por el hecho de que ella nos acaba de decir que es una situación privada? Pues no, ¿verdad? Porque las hay. Pero cuando menos sabemos que ella ha experimentado el rescate de Dios. Y entonces ella empieza a decir, pues sí.
¿Cuál crees que fue la clave para todo este proceso? ¿Qué propició que se diera el milagro en la vida de Pedro? La fe ¿La fe de quién? de él, de que lo iba a rescatar. ¿Ok? ¿Tú cómo sientes? ¿Qué fue lo que propició el rescate sobrenatural en la vida de Pedro? La confianza en Dios. ¿Ok? Y entonces les voy a hacer una pregunta, porque seguimos en nuestra reunión de hogar. El proceso al que les quiero llamar la atención es este. Ellos estaban, como lo habíamos visto, ellos, y esto no crea que es así como, no se me vayan, no se me desesperen. En una ocasión fuimos a Corea, y allá en Corea del Sur, perdón, en Seúl, en Corea del Sur, hay muchísimos cristianos. O sea, algo que tienen los coreanos es que son muy obedientes. Y entonces les llevaron el evangelio al final del siglo XIX, 1870 y tantos, y son uno de los países más cristianos que hay en el mundo, curiosamente, los surcoreanos. Tienen muchos defectos todavía, pero hay muchísimos cristianos. Algo medio curioso del cristianismo de Corea del Sur es que oran como desesperados. Tenían alrededor de Seúl hay montes, y nos decían que cuando la gente oraba en los montes, la gente de la ciudad oía como ranas croando, así, de tan intensamente que estaban orando. Ahora, si notan acá, cuando Pedro estaba acá, metieron a Pedro, dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, cuando hay algún problema, otros también entran a orar. Y entonces yo te diría, ¿cómo se dio en tu caso el rescate sobrenatural de Dios? ¿Solo tú estabas pidiéndole a Dios o alguien más estaba unida a ti pidiéndole eso a Dios? Pues yo y no sé si alguien más, pero... Cuando menos tú. Yo. Ok, sale. No, es válido. Y aquí lo que estoy tratando es no de crear una historia. Queremos aprender de las historias, de la experiencia de Dios en cada una de las vidas de ustedes. ¿Ok? Entonces, esto, lo que les estoy tratando de compartir era lo que aprendimos, algo que aprendieron los coreanos. Dijeron, bueno, pues si de eso se trata el cristianismo, pues se trata de estudiar la Biblia y de orar y de aplicarlo. Es bien sencillo. Entonces, note acá. Entonces, leen el pasaje y lo estudian. Podríamos seguir estudiando aquí el pasaje. Siguiente, empezamos a orar de acuerdo a este pasaje. Y el primer paso es, vamos a orar por la familia. ¿Cómo podríamos orar? Algo que ustedes aprendieron de este pasaje, aunque no lo hayan mencionado, ¿cómo podríamos orar por nuestra familia? Y decir, Señor, así voy a orar por mi familia. Señor, ustedes pueden tomar lo que ustedes gusten, ¿no? Pero esto es lo que yo voy a decir. Señor, yo te pido que nos ayudes a orar en mi familia, así como la iglesia oraba por Pedro, así ayúdanos a orar. Que no descansemos hasta que empecemos a ver que tú estás obrando. Señor, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, y empezamos a orar. Y yo empiezo a orar por mi familia. Siguiente, empiezo a orar por mi iglesia, la gente de la iglesia, mis amigos o los otros creyentes. ¿Cómo orarías tú por esta gente? En base a lo que ves acá. ¿Qué viste en la historia? Tal vez tener la confianza como la de Rudé, aunque parezcamos locos. No, está bien. Entonces, Señor, danos la confianza de Rode aquí en la iglesia. Señor, danos la confianza de Rudé aquí en la iglesia. ¿Esto aplica aunque tengamos problemas de inmigración? No, sí. Pues claro. ¿Hay persecución? Pues sí. Entonces pues, oramos. Vamos a orar por la iglesia a nivel mundial, ya no nada más mi iglesia, vamos a orar por la iglesia. ¿Qué orarías tú por la iglesia en todo el mundo de acuerdo a lo que hay en este pasaje?
Que tengan la misma fe que tuvieron para poder salvarse de algo, de algún problema que tengan. ¿Ok? Y la última, ¿cómo orarías por nuestra comunidad? ¿Qué debe de hacer Dios aquí en la zona de Portland, Vancouver, Ridgefield? Pues yo creo que también pues tener fe en Dios de que todo va a estar bien. ¿Ok? Y si lo ampliáramos al mundo, ¿cómo podríamos orar? Dadas las noticias que están sucediendo en el mundo, ¿qué podríamos orar para que Dios, en base a lo que acabamos de leer, decir, Señor, sí, así hazlo en el mundo? En que Dios puede hacer milagros. ¿Ok? Mencionabas a Herodes, que era un hombre injusto. ¿Podríamos orar que Dios trajera justicia, levantara hombres justos y quitar a los hombres injustos? O que como que las personas que son como injustas, como que puedan tener conciencia y ser mejores personas. Excelente. ¿Sí nota cómo funciona el proceso? Empezamos con un pasaje bíblico y ahora ya oramos, dizque. Pero podríamos haber tomado un tiempo de oración. Y luego vamos a aplicar lo que aprendimos. ¿Qué crees que Dios te está llamando a ti a hacer de aquí a la próxima vez que nos reunamos y que te digamos, oye, ¿cómo te fue? Algo que Dios te diga, Dios despertó en mí el que yo vaya, y puede ser con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos. ¿Hay algo que te está despertando acá el Señor que hagas? Pienso que a confiar más en Él. ¿Cómo en qué caso específicamente? Pues a veces Él tiene el plan para mi vida, pero yo a veces me cierro en mi confianza misma. Ok. Y debo aprender a confiar más en Él. Ok. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué podrías hacer de aquí a la semana que viene? Y la semana que viene te voy a preguntar, oye, ¿cómo te fue con eso, lo que ibas a aplicar? Por ejemplo, ¿a ti se te ocurre algo que Dios te esté llamando a hacer? Oh, sí, es cierto, yo debería de hacer, así como le hizo algún personaje, tú deberías de hacer algo parecido. Confiar más en Él. ¿Ok? ¿Y de qué manera vas a aplicar la confianza en Dios en esta semana? ¿Hay algún área donde algún paso de fe que vas a tomar? Simplemente confiar. Ok. Por algo. ¿Tú? ¿Se te ocurre algo? Yo digo que como invitar a las personas que siento que como que sé que no tienen mucha fe a que crean en Dios. Ajá. Y todo va a salir bien. ¿Se te viene algún nombre a la mente? Sí. ¿Ok? Y si yo te preguntara la semana, vamos a suponer que se llame Estela. Oye, ¿cómo te fue? ¿Hablaste con Estela esta semana? Y ya tú me dices sí o no. ¿Y cómo te fue? No, me dio una cachetada. Oh, no, increíble. ¿Es válido eso? Pues Sí, difícil, ¿no? sí, difícil, pero al menos sé que yo di de mi parte, lo invité y pues ya fue su decisión, ¿no? Si no le gustó. Correcto. ¿Qué le está hablando Dios a usted? Gracias, pueden regresar a su lugar. Y si necesitan Biblia, se la pueden llevar. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ese es un proceso en el cual nosotros podemos ir aplicando. Y va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues nos echamos varias semanas hablando de raíces de estudiar la Biblia. Y hablábamos varias semanas acerca de la oración. Y aquí es donde ya lo empezamos a aplicar, simplemente porque es el proceso normal. La gente ordinaria empieza a hacer, y yo les pido disculpas si parece que los agarré en curva, pero la verdad es que los agarré en curva, porque no estaban listos. Pero si estuviéramos en una reunión de hogar, pues entonces dice uno, ya sé a lo que le tiro. Ya sé que voy a llegar y vamos a leer la Biblia y vamos a estudiar y vamos a orar los unos por los otros y por nuestra familia y por la iglesia y por la nación y por la comunidad, porque hay muchas cosas que están sucediendo.
Y habíamos dicho hace rato que Dios, cuando nos llama en estos grupos pequeños, Dios quiere que crezcamos en carácter. O sea, quiere que oremos juntos, que sirvamos juntos, que contemos nuestras historias, que nos apoyemos mutuamente, pero que crezcamos en nuestro carácter. Y que yo diga, ¿sabes qué? En base a lo que acabamos de leer, el Señor me está hablando que yo soy demasiado egoísta, o yo soy demasiado hipócrita, o yo soy demasiado rencoroso, demasiado enojón, o demasiado lo que sea, y empiezo a aplicarlo. Yo le voy a pedir perdón y fui esta semana y le pedí perdón y me dijo que me perdonaba. Y empieza Dios a cambiarnos. Y ese es el proceso. Entonces, cuando decimos, en este pasaje es tan relevante, acaban de integrarse y empiezan están orando en el templo, o sea, como aquí, en un lugar central, pero también se reúnen en las casas porque hay ciertas cosas que funcionan mejor en las casas. Por ejemplo, y con esto vamos a ir a terminar, ¿por qué sería bueno reunirnos en casas? No solamente aquí un día a la semana, sino buscar otra oportunidad para reunirnos en casa. ¿Por qué razón? Pero cuando están los cristianos de antaño se reunían en casas porque ahí se cuidaban, ahí no había tanto riesgo de la persecución. En el templo pues ya sabían que ahí estaban, ¿no? Pero cuando está uno en casa, pues se defiende uno. Voy a hacer una pausa aquí. Este es un mensaje de parte del pastor Jason. Puede ser que alguno de ustedes diga, híjole, yo me encantaría que la iglesia hiciera para apoyarnos con la situación migratoria. Y entonces me preguntó el pastor Jason, ¿qué le gustaría a la gente de la iglesia que hiciéramos para mostrarles que los amamos y que queremos apoyarles a la medida que nos está permitida? Les voy a decir una cosa, por meses desde que llegué les decía, por favor le pueden poner al letrero allá afuera que diga reuniones en español los sábados a las 7 de la noche y no la habían puesto. Y ya que lo íbamos a poner, se vino todo este problema migratorio. Y entonces, por favor no le pongas, le digo, porque no quiero que nos vayan a venir a visitar. Entonces, aquí no pasó nada, ¿no? Pero esa es una manera pasiva, no llamar la atención. Entonces, no me lo tiene que decir ahorita, pero piénselo, me lo puede decir al rato, me lo puede mandar por texto. ¿Qué podemos hacer nosotros para que ustedes se sientan apreciados por toda la iglesia? ¿Ok? Queremos defendernos de persecución. Otra cosa, cuando vamos a reunirnos en hogar, la idea es que pues no tengamos que andar manejando por todos lados. El pastor Lauren nos hace favor de ir a recoger a los que están en Woodland. Qué maravilloso sería tener una reunión en Woodland donde pues va uno luego. Y ya no tiene que manejar tan lejos. Otra cosa es poder conversar y contar historias. Porque ahorita los escucharon a nuestros 3 valientes. Pero típicamente usted va a escuchar una enseñanza y se va a su casa. Pero no estamos platicando entre nosotros sobre el tema. Entonces lo ideal sería que usted y otros pudiéramos platicar y empezar a conocer, teniendo el pasaje en la mano, en un ambiente más informal, empezamos a decir, y esto me recuerda, y yo aprendí, y cuando hice esto me equivoqué, pero Dios me habló que no es así, y ahora soy asá. Empezamos a conversar y a contar historias. Y por último, conocemos gente nueva. O sea, puede ser que usted ya conozca el rostro y nombre de la persona, pero realmente no la conoce. Y además, hay personas que si usted las invita a cenar a su casa, oye, me voy a juntar con unos amigos y vamos a platicar.
Es más fácil que vayan a su casa a una reunión de hogar a que vengan aquí. Hay algunas personas que es al revés. Es más fácil que vengan aquí porque van a decir, no, si voy a la casa ahí quién sabe qué me van a querer hacer. Hay otras cosas que son más fáciles, ya no lo puse porque me faltó espacio, pero si vamos a comer, pues es más fácil cocinar en casa, ¿a poco no? Trata de cocinar aquí, pues está más complicado, ¿no? Tiene uno que traer, pero en casa ya pues enchufa, uno conecta, prende la estufa, lo que sea, y todo padrísimo. Tiene su ventaja estar en las casas, porque nuestro objetivo es conectar. Entonces, lo que estoy tratando de impartirle es, Dios nos está llevando a diferentes maneras de buscar soluciones para cómo crecer en el Señor. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Yo sí, yo sí, de veras. O sea, no estoy tan maduro como yo quisiera. Yo estoy seguro que usted quisiera aprender y lograr más cosas. Yo he visto a Dios haciendo muchos milagros, quisiera verlo haciendo más. Es algo que leímos ahí del pasaje, que ellos veían milagros y wow, y empezamos a orar los unos por los otros y Dios empieza a hacer milagros de provisión, de sanidad, de restauración de relaciones, de ruptura de vicios. Me acuerdo, y ya con esto termino, estábamos allá en México y un miembro de la familia de mi esposa tenía problemas de relaciones indebidas, vamos a decir. Entonces su mamá vino, la mamá de este joven, es que mi hijo está así, así. Nos pusimos a orar y Dios arregló esa situación, así. Y nosotros, órale. Dios puede hacer milagros, pero se requiere que estemos conectando los unos con los otros. Póngase de pie conmigo. Yo espero que usted esté expectante de decir, Señor, yo quiero aprender a hacer cosas nuevas. Cosas que, pues digo, aunque usted nunca haya leído la Biblia, aquí es cuando podemos aprender. Podemos hacer cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Está bien? Vamos a terminar y le pido perdón que nos fuimos un poco más largo, pero era importante escuchar a nuestros compañeros acá. Cierre sus ojos un momento. Señor, gracias, Padre, por cada persona que está aquí. Señor, nos has hecho una comunidad de creyentes, así como la que leímos, y queremos poner por práctica todas las herramientas, todos los métodos de crecimiento. Señor, así como en la vida cotidiana, el comer sanamente, el hacer ejercicio, el dormir son elementos cruciales para una salud física y mental adecuada. Señor, para una vida espiritual y en comunidad. Señor, es tan indispensable que nos apeguemos a tu palabra, es tan indispensable que nos apeguemos a la oración individual y conjunta. Señor, y que aprendamos a conversar y a conectar en un lugar central como aquí y en nuestros hogares y en otros lugares fuera también. Señor, llévanos, te pido por todo lo que estamos haciendo, por nuestro compañerismo de hoy, pero también por todo lo que va a suceder a través de nuestras vidas, en nuestras vidas. Señor, para con nosotros, nuestra familia y todos los que nos rodean, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te amamos.